La elipse es un lugar geométrico donde todos los puntos de un plano tales que la suma de sus distancias a otros dos puntos fijos llamados foco es constante. Forma elíptica de trazada de una antigua. Elementos y ecuación con centro en el origen. Centro, punto donde se cruzan los ejes de simetría. Focos, son dos puntos fijos en el eje mayor. Eje mayor, la línea más larga que atraviesa la elipse. El eje menor es la línea más corta perpendicular al eje mayor en el centro. Semieje, existen dos semiejes. Semieje mayor, que es la mitad del eje mayor de longitud A, y el semieje menor es la mitad del eje menor de longitud B. Excentricidad. Mide la ovalidad de la elipse, definida como E igual A entre C, donde C es la distancia del centro de cada foco. Bueno, en el siguiente paso les estaremos explicando elementos y ecuación con centro en el punto HK. Esto nos dice que es la representación matemática de una elipse cuyo centro no se encuentra en el origen, sino en un punto específico HK. Esta ecuación describe la forma y posición de la elipse en el plano, indicando cómo se distribuyen los ejes mayor y menor a partir de ese punto central. La orientación de la elipse puede ser horizontal o vertical, dependiendo de la longitud de sus semiejes. En esta ecuación podemos apreciar que tenemos x menos 5 elevado a la 2 sobre 25 más y más 4 elevado a la 2 sobre 4 igual a 1. En este caso, h sería 5. Y esta ecuación que tenemos aquí, x menos 5 elevado a la 2 sobre 25 más y más 4 elevado a la 2 es sobre 4 igual a 1. Por acá tenemos que h sería el número 5, k número 4 aquí, al pasarlo acá sería negativo, y de eso tenemos que c es igual a 5, menos 4, que vendría siendo h y k. Una vez teniendo esto, pasamos a obtener el resultado de 5 para a y b para 2. Esto debido a que si le sacamos raíz cuadrada de 25 nos da 5, y si sacamos la raíz cuadrada de 4 nos daría 2. En el punto 4, dada la ecuación obtener sus elementos, se trata de identificar los elementos claves a partir de la ecuación dada. Por ejemplo, si nos dan x menos 2 por 2 más y más 3 por 2 igual 25, se puede identificar el centro de la siguiente manera. Este término x menos 2 vendría siendo h, el cual sería 2, ya que el signo cambia al momento de identificar las coordenadas. Igual pasaría con el término k, que sería y más 3, que vendría siendo menos 3. Y el radio se obtiene sacando la raíz cuadrada de 25, cuyo resultado sería 5. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Ortega y les voy a explicar cómo hallar la ecuación de una elipse dependiendo de sus elementos. Primero que todo tenemos que tener en cuenta los elementos de la elipse, que son los focos, tenemos el foco 1 y el foco 2. También tenemos el centro, que ya depende de lo que nos den en el problema, y dependiendo de este centro vamos a hallar la distancia del centro, que sería la fórmula para hallar la distancia entre los focos sería raíz cuadrada de a al cuadrado menos b al cuadrado. Dependiendo de esta fórmula es que vamos a hallar la distancia de los focos, si es que nos piden en el problema. Otro elemento que son muy importantes son los ejes, el eje mayor y el eje menor. Dependiendo de que el eje mayor sea el mayor, por así decirlo, que el eje menor, la elipse sería horizontal, y si el otro eje sería el menor, sería vertical. Ya cuando tenemos estos elementos, la fórmula sería así.
esta fórmula es si la elipse sigue el orden de aquí del centro, si se encuentra aquí en todo el centro del plano cartesiano. Otro dato es que teniendo también los elementos se puede formar el plano cartesiano y formar la elipse. Ya si del centro salen los elementos, ya no estarían en el centro y si no estarían por acá, ya no sería así la fórmula, sino que se le agregarían los C, que serían K y H. Entonces se le agregarían aquí, sería así. Primero H al cuadrado, al cuadrado, y esto se le vaya al cuadrado también. Esta sería la fórmula de elipse dependiendo de los elementos. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Andrés Dubán y les voy a dar una explicación sobre los ejemplos de la elipse, la excentricidad, focos de la elipse. Ok, bueno, el primer ejemplo es así. Se puede expresar en forma estándar. Se puede expresar en forma estándar como X dividido entre 16 más Y a la 2 igual a 4. Esto da como resultado 1. Dividiendo ambos lados por 16. ¿Ok? Este sería un ejemplo sobre la ecuación de la elipse. Otro ejemplo es sobre la excentricidad. La excentricidad es... bueno, comenzando con un ejemplo sobre la excentricidad. Que es este. Esta es la excentricidad que es E de una elipse. Se calcula usando la fórmula E, que es esta. ¿Ok? En este caso, la C es la distancia desde el centro de la elipse a cada foco, y a esta es la longitud del eje mayor, dado que C sobre A es igual a 1/2. En esto se puede decir que el resultado de la elipse de la excentricidad es 0.5.